Hola, buen día. Bueno, sí, como dijo Esteban, esta canción es hermosa y, bueno, la elegí porque es hermosa la letra, porque habla de Jesús como Dios y como hombre, ¿no? Y es el Jesús que adoramos, es nuestro Dios con esa simplicidad del hombre y con esa grandeza de Dios, ¿no? Y estamos en familia. Esta es la primera canción que yo canté acá en esta iglesia, por eso la elegí, porque, bueno, cumplimos 51 años. No tengo tantos años, pero... La tierra tiembla su llamar. ¿Quién es Él que pagando un precio vil murió en una cruz? Su nombre es Cristo. Cristo desde el Padre descendió. El Cordero inmolado, el león que está reinando, es mi Salvador y mi Rey. ¿Quién es Él? Como fuego es su mirar. ¿Quién es Él? El que inspira nuestro ser. ¿Quién es Él? Toda culpa en Él llevó, al perdido rescató. Su nombre es Cristo. Cristo desde el Padre descendió.
cordero y el león. El cordero y el león. Bueno, muchas gracias, Laura. Es una canción hermosa, a mí me encanta esta canción, porque es muy cristocéntrica. Así que damos gracias y bueno, conservás la voz después de tantos años. Queremos que la conserves por muchos años más. Muy bien, bueno, vamos a tener una palabra de oración y nuevamente tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro hermano, así que vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos hable a nuestros corazones. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque tú una vez más nos has convocado en este lugar y queremos ponernos atentos en esta hora para oír tu voz, para oír tu exhortación que traes por parte de tu hermano, de nuestro hermano, de tu hijo Juan Carlos Barceló. Bendícelo, pon en su boca tus palabras y abre nuestros oídos y nuestros corazones para recibir todo tu consejo. Nos ponemos así en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos nuevamente aquí para escuchar el mensaje del Señor, ¿no? Y qué bueno ver acerca del servicio, ¿eh? Cantábamos recién, gozo da servir a Cristo. Buena expresión, pero vamos a ser sinceros, algunas veces en primera instancia no nos da tanto gozo porque siempre hay un trabajo que realizar. En el servicio, sea el que sea, en la variedad de servicios que hay en la congregación, como congregación y como también en la vida personal de cada uno. Servimos al Señor y tiene su complejidad muchas veces y su labor. Pero no disiente la canción al decir gozo da servir, porque quizás en un principio está toda esta situación de programar, organizar, trabajar. Pero cuando pasa, seguro que nos sucede, viene el gozo, porque hemos servido a Cristo, y vemos el efecto que eso causa por los hermanos, por alguna labor que hacemos fuera de la iglesia, ¿no es cierto?, una hora feliz, etcétera, ¿no? Y nos sentimos regocijados, así que gozo da servir a Cristo. Qué buena la canción que hemos cantado. Y para hablar de servicio podríamos ir en primera instancia a ver al maestro del servicio, que es el Señor, ¿no es cierto? Y dejó allí un pasaje muy conocido y elocuente en Lucas capítulo 22, vamos a abrir nuestras Biblias, y nos dice así allí acerca del servicio. Lucas 22, versículos 24 en adelante, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice el Señor, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y hasta aquí nomás con la lectura.
Tenemos allí un pasaje paralelo a este, en el Evangelio de Mateo capítulo 20, donde se nos explica que aquellos que estaban en esta disyuntiva eran los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y estaba la madre también allí presente, y claro, y se habían presentado delante del Señor en estos términos, ¿no? Y dice allí que incluso querían estar ahí en el reino, a los lados del Señor. Y querían incluso ser los más grandes, los mayores, como nos dice acá, como que el servir generaba una relevancia. Por eso el Señor los tiene que reubicar de nuevo y decir, no, eso sucede en el mundo en que vivimos, los reyes enseñorean, etcétera, pero no así en la iglesia del Señor, podríamos decir ahora, porque lo proyectó en el tiempo a este ejemplo que nos da el Señor. No hay niveles de servicio. Es más, si hay mucho deseo, anhelo, como tenían estos discípulos, diciendo que querían ser los mayores o el más grande, no les niegue el Señor. Es como que les dijo, si uno analiza el pasaje, como que el Señor le dijo, bueno, perfecto, ¿quieren ser los más grandes? Tienen que servir. ¿Quieren demostrar que son mayores? Servir, tienen que servir. Así que de esto se trata. En un plano de simpleza, en realidad el Señor quería ubicar esto. No hay una relevancia. En otro pasaje allí donde se nos narra la parábola de los talentos, también muy conocido, ¿no es cierto?, nos demuestra esto porque habla allí de aquel dueño de propiedades, ¿no?, que ejemplifica allí el Señor en esta parábola, y que salía y entonces dice que entrega talentos, ¿no? O sea, eran bienes materiales en este caso, y dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, conforme a su capacidad, dice. Bueno, hay capacidades diferentes en los creyentes, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Después, cuando viene el recuento y él pide cuentas, ¿verdad?, va a cada uno de ellos. Y notemos la expresión entre el que le dio 5 y el que le dio 2. Bueno, explican que habían hecho lo que el Señor les había demandado, tanto uno como el otro. Uno con 5, el otro con 2. Pero ¿cuál fue la expresión del Señor? Buen siervo y fiel. Es conmovedor la expresión del Señor. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y le dijo exactamente lo mismo, tanto al que tenía 5 como al que le dio 2. Era conforme a capacidades, pero entra en el gozo del Señor. O sea, fue la expresión que tuvo el Señor. Fue la misma, fue igual, porque en conclusión fue poco, para lo mucho que después el Señor tenía preparado, ¿no? Y qué será en el reino del Señor. Así que qué bueno que podamos tener esta visión, ¿no es cierto?, de que el servicio es valorable, el Señor lo valora, la iglesia del Señor lo valora, ¿no es cierto?, aquellos a los cuales está dirigido lo valoran. Qué bueno es pensar que siempre hubo un servidor del Señor, incluso en nuestra vida personal. ¿Cómo llegamos al conocimiento de las cosas del Señor? ¿Cómo llegamos al conocimiento del Señor? ¿Cómo llegamos al conocimiento de la salvación que brinda el Señor? Es como que siempre el Señor dispone su servidor, aquel que sirve, se acercó a nosotros, nos habló, nos guió y llegamos, digamos, a ser miembros de su iglesia. Podemos ver incluso en la trascendencia de los tiempos, desde los profetas y desde el Génesis allí directamente, desde los días de Noé inclusive, en todo tiempo el Señor trabajó con sus siervos
y algún servidor por allí puntual haciendo grandes labores. Noé, sin ir más lejos, dice que 120 años construyendo allí un barco, como que de golpe en una plaza acá cerca, no sé, señalo, pero supongamos que en la cercanía hay una plaza y hay un hombre construyendo un barco. Y uno dice, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué? No tiene sentido. Y era una cosa particular, pero 120 años pasaron. ¿Cuántas cosas habrá hecho ese Noé, ese servidor del Señor, diciendo las cosas de Dios, llamando la atención de los hombres que se dirijan a Dios? Y vemos los resultados, cuáles fueron, las cosas que le dirían, ¿no es cierto? No, vos estás mal de la cabeza, ¿cómo va a hacer eso? Y él seguiría ahí. Yo disiento cuando se critica mucho a servidores del Señor que hicieron una labor importante. Me refiero, por ejemplo, al caso de Jonás, y conocemos él en su forma, en su negativa incluso a servir al Señor, porque el Señor le dijo bien claro, mira, tienes que ir a hacer esto, ir allá, hablarle a los de Nínive, etcétera, todo lo que nos narra el escrito. Y él se oponía porque sabía que esa gente, claro, por ahí, tomémoslo en un paralelo nosotros, como hubiéramos pensado nosotros, gente mala, con corrupción, lo que vivimos en nuestra sociedad también. Vemos por la televisión algunos eventos y decimos, pues mire, esa gente que vive ahí habría que hacer llover fuego del cielo, dirían los discípulos del Señor, ¿no? No, tenés que ir ahí, tenés que ir a hablarle, yo te estoy mandando. Y se lo critica mal, me parece, porque la función la cumplió, porque es una muestra de lo que somos. Tenemos nuestras debilidades, nuestras decadencias, pero con todo eso el Señor nos usa, y es un privilegio que tenemos ser servidores del Señor, así como somos, así como estamos. Podemos mejorar, gloria al Señor, ¿no es cierto? Y eso nos anima el Señor, salir, horas felices, partir folletos. En lo personal, ¿cuántas oportunidades tenemos? Yo primero, ¿no? Por allí con gente que vemos habitualmente y nos preguntamos, ¿le hablé del Señor a este? ¿Qué estoy esperando, no es cierto?, para servir al Señor, hablándole a otro del Evangelio. Lo más importante que hay en la vida de un hombre, presentarnos ante alguien diciéndole, mire, tengo que hablar de lo más importante que hay, su vida. ¿Qué más importante que la vida? ¿Hay algo más importante? Nadie diría, no, a mí no me importa mi vida. En conciencia, en un razonamiento normal, ¿verdad? Así que llamados a servir. Jonás era otro, ¿no es cierto? Jonás, que fue a Sodoma y Gomorra, el sobrino de Abraham, Lot, se me borró de la mente. Lot era otro. Mírenlo a Lot, fue ahí a la ciudad más pecaminosa, más perversa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué nos narra la Escritura? Era el único también que estaba allí para dar testimonio de Dios. ¿Qué cosas no dice la Escritura? No nos cuenta las cosas que habrá hecho Lot, pero sí nos dice en Santiago, el justo Lot afligía su alma. Así que Dios lo miraba y veía a un servidor justo que afligía su alma por la condición en que estaba. Y lo escuchamos a Abraham también diciéndole, hablando con el mismo Dios, Dios le dice, no, acá voy a establecer juicio y le voy a eliminar esas ciudades. ¿Y qué le dice Abraham? No, ¿cómo? Si hay 50 justos. ¿Cómo? No, le dice Dios, no, si hay 50 justos, no voy a hacer juicio. Y así le sigue hablando hasta que dice, si hay uno solo, no voy a destruir esas ciudades, le dice Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Las tuvo que destruir, porque no había ni uno. Lo sacó a Lot con la familia
y tuvo que ejecutar el juicio que sabemos que hizo. Pero qué bueno es, que es lo que trae al tema que tenemos que tratar, un servidor del Señor, en cualquier condición, a veces más simples, más aliviadas, a veces más difíciles, pero qué bueno es reflejarnos en estos servidores que tuvo el Señor y nos dejan un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas también, como dice la expresión bíblica, ¿no es cierto? Y podamos así servir. Así que el servicio, el Señor lo ve parejo, no hay distinción de relevancia. Alguien tiene más relevancia por ocupar un lugar, otro lugar, conforme a su capacidad, como hemos leído, como hemos comentado en la parábola de los talentos, pero el servicio es visto por el Señor y así lo tenemos que hacer nosotros en una forma pareja, sin dar mayores notoriedad, porque siempre lo que figura más notorio por allí es lo que se expresa públicamente, quizás la alabanza, los chicos allí que dirigen, etcétera, están allí frente a nosotros, el que toma la palabra, una oración. Pero ¿qué hay de todos los otros ministerios también, ¿no es cierto? Ayer veíamos todo el movimiento ahí en la cocina, las hermanas, hermanos que trabajaban, ¿verdad? Que quizás entre semana limpian el local para que esté todo bien, y así una serie de ministerios, servicio para el Señor, que disfrutamos los hermanos, y es todo valorable, como decíamos también, lo que se hace afuera, ¿verdad? Todo es en el mismo plano. Pero notemos algunos pasajes que nos habla, por ejemplo, del servicio desinteresado. ¿Qué queremos decir con esto? Filipenses 2, 19 al 21 leemos. Carta a los Filipenses. Ahí está hablando de un servidor, el apóstol, ¿no? Dice, versículo 19, capítulo 2 de Filipenses: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esta es nos está mostrando acá una condición del servidor, una capacidad personal que el Señor nos quiere enseñar en esto, y si lo sabemos, acentuarlo más, ¿no es cierto? Un ánimo, un espíritu muy valorable, ciertamente, porque no es lo mismo hacer algo en pos de ese ánimo, de ese buen espíritu, o hacerlo a regañadientes, quizás, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, tengo que hacer esto, tengo que venir a limpiar el local, tengo que ir a repartir tratados, tengo, ¿no es cierto? Y una carga se establece. Como decíamos en un principio, por allí tenemos nuestro trabajo, y el trabajo nos estimula mucho a hacer, pero sabemos que lo tenemos que hacer. Pero qué bueno es que con la ayuda del Señor, si bien no lo vemos que no tenemos este ánimo, podamos pedirle al Señor, porque el Señor toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, ¿no es cierto?, para promovernos, para animarnos. También trabaja con los hermanos en su conjunto para que nos animemos entre nosotros. Eso también, ya hay pasajes que instan a esto, animarnos unos a otros. Qué bueno es que el Señor nos utilice en el servicio de animar a los hermanos, porque qué feo es por ahí cuando de parte de algún hermano viene lo contrario, desánimo, ¿no es cierto? Que el Señor nos guarde de esa situación y que seamos de ánimo, de aliciente, así como le cuenta que le pasaba
en los tiempos de Nehemías, que trabajaban ahí, levantaban, estaban asombrados de la manera que iba el muro para arriba. Y leemos allí por el capítulo 4, si no me mal recuerdo, que dice que eso sucedía porque estaban animados. Claro, y estaban ahí, tenían un montón de enemigos, tenían la espada a mano y con las manos trabajaban igualmente cuidándose, pero iban, el Señor los bendecía y iban. Pero estaban animados. ¿Pero qué había? ¿Por qué estaban animados? Porque había alguien que los animaba. Nehemías, seguro. Dios a través de Nehemías les daba ánimo y entonces la obra se proyectaba con todo para arriba, ¿verdad? Así que, qué importante. Y acá aparece Pablo hablando de Timoteo en esos términos. Tiene, como nos dice acá, habla de ánimo, ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Así que había un fuego allí en el corazón de Timoteo por los hermanos, por el agrado de la forma que los valoraba. Y eso es interesante que lo podamos promover dentro de constantemente, una iglesia cálida. Qué feo es por allí si la iglesia se enfría, ¿no? Y nos miramos un poco con cierto desagrado, o algún hermano con otro. ¿Cuántas cosas suceden en las iglesias, verdad? Somos creyentes, pero también sabemos que hay un combate allí entre la humanidad, ¿no? Y la parte espiritual. Pero la espiritual tiene que vencer, porque está el Señor de por medio, no por nuestras capacidades, pero sí por las del Señor, que se aplican en nosotros y podemos reflejarnos en estos conceptos, ¿no? Y puntualmente, como dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Yo busco lo mío propio o estoy buscando el bien de los hermanos? Y eso es valoración, y eso es lo que mantiene a la iglesia en una calidez para servir, y servir de buen ánimo, con agrado. Qué interesante pensamiento el que nos deja acá este pasaje. Buen ánimo y una precisión de no ponerse uno en primera instancia, sino a los hermanos, ¿no? Y en la labor que el Señor nos disponga. Primera Tesalonicenses 2:8. También tenemos allí un lindo pensamiento. Cómo era el sentir del apóstol, menciona acá en base a lo que estamos diciendo. Primera Tesalonicenses 2:8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esto es genuino, un sentir allí por aquella iglesia, iglesias nuevas, como serían aquellas primeras iglesias, ¿no? Y estaban allí los hermanos con sencillez, con necesidad de conocer más cosas, ¿no? Estaba el apóstol, los visitaba con todo el bagaje allí de los mensajes de parte de Dios, pero tenía ese sentir, ¿no? Hacia los hermanos. Y es importante que esto nos cubra, nos apropie, digamos, de una manera especial, porque siempre van a haber dificultades. No existe la iglesia que no tiene dificultades. ¿Por qué? Porque hay hombres, las formamos personas, varones, mujeres, decimos hombres en general, ¿no es cierto? Y tenemos nuestras decadencias, nuestras problemáticas personales por allí. Pero si prevalece este concepto, ¿no es cierto?, de mirarnos con este sentido de amor hacia los hermanos, bueno, esas cosas van a quedar existiendo, pero seguramente se resolverán en otros términos, ¿no es cierto? Lo fundamental es qué hay para nosotros mismos, mirándonos siempre al espejo, no reflejándonos en la situación de los otros hermanos, sino nosotros. ¿Cómo estamos adelante del Señor? ¿Cómo estamos adelante de estos conceptos, ¿no?, tan claros, sencillos, claros, y que
tienen una riqueza bárbara para aplicarla en nuestras vidas. El deber de evangelizar. Mateo 9, buscamos, fundamental, ¿no es cierto? Mateo 9, versículos 37 y 38, sale allí la visión, esto sucedía en Samaria, ¿no? Y se menciona acá en los campos blancos, dice, ¿no? Que estaban para la siega. Leemos primero, dice, versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, lo que había para cosechar, en una visión de lo que es un campo sembrado allí que está listo para la cosecha. Y es lo que sucede, esto trasladado a nuestros tiempos es exactamente lo mismo, o sea, nos está hablando de que cuántas personas hay en nuestra sociedad que no conocen al Señor. Y estamos nosotros acá como servidores del Señor, con la intención de servir al Señor. Y seguro que yo desconozco la labor que hacen ustedes, estoy seguro que lo hacen, pero es como que todo esto nos insta a hacer algo más. Yo tengo que hacer algo más, cada uno de nosotros tenemos que hacer algo más. Como decíamos recién, no solo a nivel congregacional, sino a nivel personal. Porque por allí todos estos puntos vienen a nuestra mente cuando leemos la palabra, cuando escuchamos un mensaje, cuando estamos juntos, pero después mañana ya está el día a día, ya entramos en nuestras tareas, nuestras responsabilidades y un poco se empiezan a disipar estas cosas. Por eso qué bueno es que también nos insta la palabra a estar siempre congregados, a poder estar en todas las reuniones. No venimos a la reunión por fuerza mayor, no porque, bueno, estábamos un poco cansados, un poco desanimados, me quedo en mi casa. Más aún, estoy desanimado, vengo con más ganas, ¿no es cierto? Porque la iglesia del Señor va a ser allí lo congregacional, estar junto con los hermanos, escuchar la palabra, me va a mejorar. Y por ahí hacemos al revés, ¿no es cierto? Tenemos algún inconveniente, algo, y nos quedamos, y nos quedamos una vez, y nos quedamos otra vez. La iglesia. Y de esa manera, como decía, sumado aún, cuando estamos expuestos a nuestros quehaceres cotidianos, bueno, se disipa un poco toda esta responsabilidad y todo este bien que dispone el Señor para servir al Señor. Recompensa al servicio, hay recompensa para el servicio. Salmo 126:5, leemos allí. Bueno, hay muchos pasajes allí que habla de recompensas, ¿no? para los creyentes. Pero 126:5 decíamos, dice algo muy interesante. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Bueno, decimos que bueno, así que regocijo, premio, ahí en medio de la labor, ver que alguien se convierte, ver que le hablamos a algunos muchachos y nos aparece el domingo en la escuela dominical o los niños y demás. Pero no dice solamente el pasaje, como hemos leído, se me perdió el pasaje, acá está. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Sembraron con lágrimas. Así que hay veces que el trabajo trae lágrimas.
Hay otro pasaje que le está hablando del siervo del Señor, que allí en 2 Timoteo no tengo la referencia, pero dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, dice, tiene que ser amable, pero dice también sufrido. Así que el servicio para el Señor hay veces que va a traer sufrimiento, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que soportar ciertas cosas desagradables, vamos a tener que soportar ciertas cosas hirientes. A lo mejor desde afuera que no nos valoren, al Señor se lo hicieron, que recibamos algún maltrato en términos verbales, etcétera, al Señor se lo hicieron también, ¿no es cierto? Ahora, qué duro cuando quizás venga de algún hermano, sufrimiento, sufrido, viene de algún familiar, nos puede suceder y nos va a traer sufrimiento, pero hay premio y regocijo para el servidor del Señor. Y el hecho de que estemos expuestos, digamos, a esto, bueno, es parte del evento. Siempre lo leía el pasaje del servicio y uno se agrada, pero cuando llega a esa parte de que he sufrido el siervo del Señor, es como que, claro, uno se esquiva, pero es parte de la formación del servidor. Tiene que estar preparado también para sufrir. Y si sufre, bueno, será que está sirviendo. Así que alegrémonos en esto, ¿no es cierto? Que el hecho de servir al Señor en alguna forma también nos puede, no siempre, nos puede ocasionar alguna forma de sufrimiento. No debe quitarnos el sentir. Romanos 12, versículo 9, y con esto vamos terminando. Romanos 12. Del 9 al 13 vamos a leer. Esto es fundamental, notemos lo que dice acá. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos otra vez, en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hasta aquí nomás con la lectura. Y vuelve a insistir un poco con lo mismo que estamos analizando y agregando algunos términos más, ¿no es cierto? Por ejemplo, como en el versículo 11 dice, no perezosos. Tenemos que estar dispuestos, con ánimo pronto también leemos en la Escritura. Y si no estamos en esa condición, pues no se trata de decir, no, bueno, yo no estoy con ánimo, yo no estoy en toda la capacidad. No, vamos igual. Es importante el ejercicio. A mí no me sale bien, hablo con las personas y parece que no les importa, no me atiendo, no tengo los mejores pasajes para, es bueno exponer textualmente algún pasaje bíblico cuando hablamos con aquellos que no conocen al Señor, pero a mí no me sale, bueno, habrá que aprenderlo, o sea, no hay condición que impida el servicio, si vamos a hablar de lo que es transmitir el Evangelio, que es lo primordial, más allá de las labores que hemos comentado que también se hacen dentro de la iglesia. Pero en esto lo que pasa es que en esto estamos todos llamados a la labor, por eso hacemos hincapié en esto. Así que habrá que aprenderse de memoria, es bueno tener de memoria algunos pasajes que lleven a la reflexión de la salvación, y ciertamente los hay muchos.
¿Y cómo va a mejorar nuestra condición de servidores en ese sentido? Practicando, venciendo esos miedos a caer mal, a que no es el mejor momento. Lógicamente no vamos a obrar como de alguna manera desubicada, ¿no? Y ir fuera de momento, diríamos así. Vamos a buscar un buen momento. Pero por allí la situación es ocasional. Alguien que cruzamos allí y era conocido y empezamos a hablar y estar atento, esto es interesante, e incluso encomendándose al Señor ahí en forma inmediata, a ver si sale alguna palabra quizás en la conversación donde nos podemos tomar para allí dar lugar al mensaje del Evangelio, porque se menciona a Dios, o algo, y si Dios quiere, si Dios quiere, sabes de Dios, y empezamos a comentar algo. La práctica nos va a hacer que seamos más diestros para llevar la labor adelante. Pero nos dice algo muy importante el versículo 9 que hemos leído, y esto es congregacional, y es fundamental para que estemos en el mejor ánimo como estábamos mencionando. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amor sin fingimiento. ¿Amor por quién? Por los hermanos. Eso es fundamental. Vamos a ser servidores del Señor, una iglesia fuerte, una iglesia madura, según también leíamos el día de ayer, una iglesia que crece, pero un amor que los hermanos están dispuestos a amarse sin fingimiento, con el amor de Cristo. ¿Cuál es el amor de Cristo que tanto por allí mencionamos? Y a lo mejor por ahí se nos vislumbra el verdadero sentir de ese amor ágape que conocemos y escuchamos muchas veces. Ese amor que se da sin esperar nada a cambio, porque es una condición natural que tenemos. Y bueno, yo hago esto por vos, voy a esperar que también haga recíprocamente por mí. Tiene tal calidad este amor que no está esperando nada a cambio, simplemente da. Pero también no solamente da sin esperar nada a cambio, sino que no se fija en la condición de aquel a cual está dirigido. Me saluda, no me saluda, y me mira feo, ¿qué pensará de mí? Afuera. No, se dirige y listo. Y eso es lo que hizo el Señor. Estamos hablando simplemente eso, ¿no es cierto? El Señor se dispuso a entregarse, a sabiendas que no sabían lo que hacían, como expresó allí mientras estaba crucificado, pidiéndole que el Padre perdonara a aquellos que estaban haciendo semejante cosa de crucificarle y demás, pero más allá de que crucificarle era no atender el mensaje que él traía, si bien estaba dispuesto que tenía que ser crucificado. El amor sea sin fingimiento, un parámetro fundamental para robustecer a la Iglesia del Señor y que de esa manera desarrolle un servicio elocuente donde el Señor nos proponga. Pero siempre, puertas adentro, es fundamental que esto se robustezca para que puertas afuera también tenga el verdadero efecto que el Señor quiere que sea el resultado de la obranza de Él a través de nosotros también. Así que el Señor nos siga bendiciendo en estos pensamientos que hemos tenido. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos las infinitas gracias, Señor, porque una vez más nos has hablado al corazón y nos has hecho entender tu palabra y nos has mostrado tu benevolencia al ponernos en el servicio de tu casa, de tu obra.
Eso es, Señor, algo maravilloso que no lo podemos entender, como tú has puesto en nuestra vida esta oportunidad de servirte a ti, buscando las almas perdidas, también fortaleciendo el amor mutuo en la congregación, creciendo en la obra del Señor siempre, como tantas veces, Señor, hemos sido exhortados. Gracias por estos 2 días en los cuales hemos tenido la oportunidad de rodear la palabra tuya, compartir la comunión entre los hermanos y recibir la palabra que nos alienta, nos fortalece y nos da la expectativa de que tú, Señor, tienes un propósito para cada uno de nosotros, y es servirte a ti, honrarte por sobre todas las cosas, a los efectos de que la gloria sea para tu nombre. Todo esto, Señor, lo ponemos en tu presencia, te damos las gracias, recíbela en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.